La noche que abrí esa carpeta azul, supe que mi vida como pastor había terminado. Eran las 2 de la madrugada del 15 de marzo de 2020. Mis manos temblaban. En esos documentos estaban los nombres, las cuentas bancarias, las pruebas de todo lo que la iglesia nos había ocultado durante años. Hoy voy a contarte cómo descubrí que la fe que yo predicaba era usada para robar a familias humildes, cómo confronté a los líderes, y por qué terminé perdiendo mi trabajo, mis amigos, y casi mi matrimonio por decir la verdad. Si eres pastor, líder de iglesia, o simplemente alguien que cree en Dios, esta historia te va a impactar. Porque lo que encontré no pasa solo en mi denominación, pasa en muchas iglesias de América Latina, y alguien tiene que hablar. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás viendo? Quiero saber dónde está esta comunidad que busca la verdad. Me llamo Eliseo Fonseca, tengo 52 años, nací en un barrio obrero de Bogotá, Colombia. Mi padre trabajaba reparando motores en un taller pequeño. Mi madre cosía uniformes escolares para ayudar con los gastos. Crecí viendo a mis padres levantarse antes del amanecer, regresar cansados, pero siempre con fe. Dios provee, mijo, me decía mi mamá. Esa fe era lo único que teníamos. Cuando tenía 19 años, atravesé una crisis profunda. Había perdido a mi hermano menor en un accidente de tránsito. Me sentía vacío, enojado con la vida. Un amigo me invitó a una iglesia evangélica. Allí escuché un mensaje que me tocó el alma. Sentí que Dios me hablaba. Decidí entregarle mi vida a Él. No fue una decisión emocional, fue profunda, real. A los 20 años entré al seminario bíblico. Fueron 4 años de estudio intenso, teología, griego, hebreo, historia de la iglesia. Allí conocí a Clemencia, una chica de Cali que también estudiaba para ser misionera. Nos enamoramos en las clases de evangelismo. Nos casamos a los 24 años, con la bendición de nuestras familias y la iglesia. Teníamos un sueño, servir a Dios juntos, ayudar a los más necesitados, ser luz en medio de la oscuridad. A los 28 años fui ordenado pastor. Nos asignaron una congregación pequeña en el barrio popular, en Medellín. Eran apenas 30 personas reunidas en un garaje prestado, pero había hambre de Dios, ganas de crecer. Clemencia y yo nos entregamos por completo. Visitábamos familias, orábamos por los enfermos, organizábamos almuerzos comunitarios los domingos. Yo trabajaba medio tiempo como profesor de religión en un colegio para sostenernos económicamente. La iglesia no podía pagarme un salario completo. Con los años, la congregación creció. De 30 pasamos a 150, luego a 400. En 2010 compramos un lote y construimos nuestro propio templo. Para 2015 éramos más de 800 miembros. Teníamos grupos de jóvenes, escuela dominical para niños, un comedor que alimentaba a 50 familias cada semana. Yo estaba feliz. Sentía que estábamos haciendo la obra de Dios de verdad. Entre el templo y la casa, mi vida tenía propósito. Pero en 2019, todo comenzó a cambiar. En julio de 2019, la sede central de nuestra denominación en Bogotá nombró un nuevo supervisor regional para Antioquia. Se llamaba Pastor Germán Zuluaga. Llegó con una reputación imponente. Había multiplicado congregaciones en otras regiones, era cercano a los líderes nacionales, vestía trajes elegantes y manejaba una camioneta Toyota blindada. En su primera reunión con los 18 pastores de la región, nos citó en un hotel de Medellín. Recuerdo ese día perfectamente. Era un sábado por la mañana. Entramos al salón y había una presentación en PowerPoint, gráficos de crecimiento, estadísticas, metas financieras. Pastor Germán nos dijo con una sonrisa firme: hermanos, Dios nos está llamando a expandir su reino, pero el reino necesita recursos. Ustedes son los pastores que Dios ha puesto como mayordomos. Es su responsabilidad enseñar a sus congregaciones a dar con generosidad. Hasta ahí, todo sonaba normal, pero luego vino lo que me incomodó. Cada iglesia local debía aumentar sus ofrendas mensuales en un 40% durante los próximos 6 meses. Debíamos enviar informes semanales a la sede central con los montos recaudados, y los pastores que no cumplieran las metas serían reevaluados. Esa palabra me heló la sangre. Levanté la mano. Pastor Germán, con todo respeto, ¿por qué ese aumento tan alto? Muchas de nuestras congregaciones son de familias humildes. No creo que puedan dar más sin sacrificar su comida o sus medicinas. Se hizo un silencio incómodo. El pastor Germán me miró fijo. Hermano Eliseo, ¿estás poniendo tu lógica humana por encima de la provisión de Dios? Cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo, dieron con alegría.
¿O acaso tu fe es más pequeña que la de ellos? Me sentí avergonzado delante de mis colegas. No dije más, pero por dentro, algo no me cuadraba. Regresé a Medellín con un peso en el pecho. Esa noche, Clemencia me vio callado en la mesa. ¿Qué pasa, Eliseo? Nos están pidiendo cosas que no siento que sean de Dios, le dije. Ella me abrazó. Ora, y Dios te mostrará qué hacer. Durante los siguientes meses, intenté cumplir con las expectativas. Prediqué sobre diezmos, ofrendas, siembra y cosecha. Lancé campañas especiales, ofrenda de fe, siembra de milagros, pacto con Dios. La gente daba, pero yo veía el costo. Don Alirio, un hermano de 70 años jubilado, dejó de comprar sus medicamentos para la presión arterial porque había dado todo en la campaña. Doña Luz Helena, viuda con 3 nietos a su cargo, me confesó que había empeñado su anillo de matrimonio para ofrendar. Cada vez que enviaba el informe semanal a la sede central, sentía un nudo en el estómago. ¿A dónde iba realmente ese dinero? El 10 de noviembre de 2019 sucedió algo que lo cambió todo. Después del culto dominical, una hermana llamada Beatriz Morales, de 65 años, se me acercó llorando. Pastor Eliseo, necesito hablar con usted urgente. La llevé a mi oficina. Cerré la puerta. Beatriz temblaba. Me contó que su hijo de 40 años, Jairo, estaba enfermo de cáncer. Los médicos le habían dado 6 meses de vida si no recibía un tratamiento costoso. Ella había vendido su casa pequeña en el barrio para pagar la primera parte del tratamiento. Pero el pastor Germán, en una visita a nuestra iglesia el mes anterior, había hecho un llamado especial. Quien siembre una ofrenda de 5 millones de pesos o más esta noche, Dios le dará un milagro de sanidad. Beatriz dio los 5 millones. Era todo lo que le quedaba después de vender su casa. Pastor, usted sabe que yo confío en Dios, pero mi hijo sigue igual. Cada día está más débil, y ahora no tengo dinero ni para las medicinas. Fui a la sede central en Bogotá la semana pasada para pedir ayuda. Me dijeron que la ofrenda ya se había usado en la obra de Dios y que no podían devolverla. Pastor, ¿qué hago? Me quebré. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Abrí mi billetera y le di todo el dinero que tenía en ese momento. 300,000 pesos. Hermana Beatriz, esto es lo que tengo ahora. Mañana voy a hablar con la iglesia para hacer una colecta especial para usted. Y le prometo que voy a averiguar qué pasó con su ofrenda. Esa noche no dormí. Clemencia me vio sentado en la sala a las 3 de la madrugada. Eliseo, esto no puede seguir así. Lo sé, le respondí. Voy a pedir explicaciones, aunque me cueste el cargo. Al día siguiente, llamé al pastor Germán. Le expliqué el caso de Beatriz. Su respuesta fue fría. Hermano Eliseo, la fe de esa hermana será probada. Si Dios no le dio el milagro que esperaba, es porque hay pecado oculto en su vida. No podemos devolver ofrendas. Eso sería falta de fe. Colgué el teléfono temblando de rabia. Desde ese día, ya no fuimos los mismos. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con otros pastores de la región en privado. Todos tenían historias similares. Presión constante, metas inalcanzables, familias endeudadas. Un pastor de Bello me dijo, Eliseo, a mí me removieron de mi iglesia el año pasado porque cuestioné los informes financieros. Ten cuidado. En enero de 2020, un contador de mi congregación, llamado Hernán, se me acercó discretamente. Pastor, yo trabajo en una firma de contabilidad. Si usted me consigue los documentos financieros de la sede central, puedo revisarlos. Le conté lo que estaba pasando. Hernán me dijo, esto suena a lavado de dinero o malversación. Necesitamos pruebas. El problema era, ¿cómo conseguir esos documentos? La sede central no compartía información financiera con los pastores locales. Todo era secreto. Pero en febrero de 2020, la Providencia actuó. La sede central organizó un retiro de pastores en Bogotá. Nos hospedamos en las instalaciones de la iglesia. Una noche, después de una reunión que terminó tarde, regresé a mi habitación y me di cuenta de que había olvidado mi Biblia en el salón de conferencias. Eran las 11 de la noche. Regresé al edificio principal. Estaba oscuro y vacío. Caminé por el pasillo hacia el salón, pero al pasar frente a la oficina administrativa, vi que la puerta estaba entreabierta. Había luz adentro. Escuché voces. Me acerqué en silencio. Era el pastor Germán hablando por teléfono. Oí claramente. Sí, ya transferí los 200 millones a la cuenta de Panamá. Nadie sospecha nada. Los pastores locales son muy ingenuos. Mientras sigamos presionándolos, el dinero va a seguir entrando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a escuchar. Me alejé en silencio. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, con mucho riesgo, esperé a que todos salieran a desayunar.
Regresé al edificio administrativo. La oficina estaba cerrada, pero recordé que la ventana del baño contiguo siempre quedaba mal ajustada. Entré por ahí. Mi corazón casi se sale del pecho. Sobre el escritorio había una carpeta azul. La abrí. Adentro estaban los documentos que cambiarían todo. Transferencias bancarias a cuentas en Panamá, compras de propiedades a nombre de familiares de los líderes, facturas falsas de proyectos misioneros que nunca existieron. Saqué mi celular y fotografié cada página. Fueron 87 fotos. Salí de allí temblando. Regresé a Medellín y le mostré las fotos a Hernán, el contador. Pasó 3 días revisándolas. Su conclusión fue devastadora. Pastor Eliseo, aquí hay evidencia de desvío de fondos por más de 2.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Esto es un delito penal. Usted tiene que denunciar. Lo que descubrimos no admite silencio. El 15 de marzo de 2020, convoqué una reunión extraordinaria con los líderes de mi congregación. Les mostré las pruebas. Algunos lloraron, otros se enojaron, pero todos estuvieron de acuerdo. Había que actuar. Esa misma semana, presenté una denuncia formal ante la Junta Directiva Nacional de la denominación. Adjunté copias de las fotografías. Pedí una auditoría externa. La respuesta fue inmediata. Me suspendieron como pastor. Me acusaron de rebeldía espiritual, difamación y robo de documentos confidenciales. Pastor Germán dio una conferencia de prensa diciendo que yo era un pastor caído en pecado, que estaba inventando mentiras. Perdí mi salario. Perdí mi oficina. Perdí amigos que creyeron las acusaciones. Clemencia y yo atravesamos la crisis más dura de nuestro matrimonio. Hubo noches en las que pensé en rendirme, pero algo dentro de mí no podía callar, porque lo que está en juego no es mi reputación. Son las miles de familias humildes que siguen dando su dinero, creyendo que están sirviendo a Dios. Hoy, casi 5 años después, sigo luchando. La denuncia avanza lentamente en los tribunales, pero la verdad está saliendo a la luz. Y por eso estoy aquí, contándote esta historia, porque alguien tiene que hablar. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has vivido algo parecido en tu iglesia o comunidad religiosa? ¿Conoces casos de abuso de poder en el liderazgo espiritual? Me gustaría leer tu experiencia. Y si esta historia te impactó, dale like para que más personas la conozcan. Después de conseguir las fotografías de los documentos en Bogotá, regresé a Medellín con un peso enorme en el pecho. No era solo miedo, era la certeza de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Clemencia me vio llegar pálido, sudando, aunque afuera hacía frío. ¿Qué pasó en Bogotá, Eliseo? Le mostré las fotos en mi celular. Ella se tapó la boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué vamos a hacer? Le di las fotos a Hernán, el contador de confianza de nuestra congregación. Hernán trabajaba en una firma de auditoría seria en Medellín. Le pedí absoluta discreción. Durante 3 días revisó cada fotografía, cruzó fechas, verificó números de cuenta. El 4.º día me citó en su oficina. Cerró la puerta con llave. Me miró serio. Pastor Eliseo, esto es más grave de lo que pensábamos. Aquí hay evidencia de desvío de fondos por más de 2.000 millones de pesos en los últimos 2 años. Transferencias a cuentas en Panamá, compras de propiedades a nombre de familiares de los líderes, facturas falsas de proyectos misioneros que nunca existieron. Esto no es solo falta de transparencia. Esto es delito penal. Usted tiene que denunciar. Me temblaban las manos. Hernán, si denuncio, me van a destruir. Van a decir que soy un pastor rebelde, que estoy inventando, que robé documentos confidenciales. Van a quitarme mi cargo, mi salario, todo. Hernán me puso la mano en el hombro. Pastor, usted me enseñó que la verdad nos hace libres. Ahora le toca vivir eso que predicó. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 4 de la madrugada y salí a caminar por el barrio vacío. Llegué a una banca frente al templo que habíamos construido con tanto sacrificio. Me senté allí. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi hermano. Dios, si realmente estás ahí, dame fuerzas. Oré en voz alta. El 15 de marzo de 2020, tomé la decisión más difícil de mi vida. Convoqué una reunión extraordinaria del Consejo de Líderes de mi iglesia. Eran 12 personas, diáconos, líderes de grupos, el tesorero, la secretaria, gente que llevaba años conmigo. Cerré las puertas del salón. Les mostré las fotografías proyectadas en la pared. Les expliqué cada documento, las transferencias, las cuentas ocultas, las facturas falsas. El silencio fue absoluto. Doña Mariela, líder del grupo de mujeres desde hacía 15 años, empezó a llorar. Don Arnulfo, el diácono más antiguo, cerró los ojos y apretó los puños. Julián, el tesorero joven,
Me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Pastor, ¿usted está seguro de esto? Completamente seguro, respondí. Hernán revisó cada documento. Esto es real. Después de 2 horas de discusión dolorosa, el Consejo votó por unanimidad. Había que presentar una denuncia formal ante la Junta Directiva Nacional de la denominación. Sabíamos lo que venía, pero decidimos hacerlo igual. El 20 de marzo de 2020 envié un documento de 25 páginas a la Junta Directiva Nacional en Bogotá. Adjunté copias de todas las fotografías. Pedí formalmente una auditoría externa independiente. Pedí la suspensión del pastor Germán Zuluaga mientras se investigaba. Firmé el documento sabiendo que estaba firmando mi despido. La respuesta llegó 3 días después. No fue una auditoría. Fue una carta oficial de la Junta Directiva. Decía textualmente: el pastor Eliseo Fonseca queda suspendido de sus funciones ministeriales de manera inmediata por los siguientes cargos: insubordinación espiritual, difamación de líderes ungidos, robo de documentos confidenciales y conducta impropia de un ministro del Evangelio. Se inicia un proceso disciplinario que puede resultar en su expulsión definitiva de la denominación. Leí esa carta sentado en mi oficina del templo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Llamé a Clemencia. Ella llegó corriendo. Me abrazó mientras yo lloraba. Ya sabíamos que esto podía pasar, me dijo, pero hiciste lo correcto. Al día siguiente, el pastor Germán Zuluaga convocó una conferencia de prensa en Bogotá. Yo la vi en vivo por internet. Con voz firme y sonrisa tranquila dijo: Hermanos de Colombia, es con dolor que les informo que el pastor Eliseo Fonseca, quien servía en Medellín, ha caído en pecado. Ha difamado a los líderes de la iglesia con mentiras graves. Ha robado documentos privados violando la confianza ministerial. Hemos intentado restaurarlo con amor, pero él ha endurecido su corazón. Por eso, en obediencia a las Escrituras, hemos tenido que suspenderlo. Oremos por él y por su familia. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Pastores de otras ciudades llamaban confundidos. Eliseo, ¿qué está pasando? ¿Es verdad lo que dicen? Algunos me creyeron, pero la mayoría tuvo miedo de asociarse conmigo. En 2 días perdí casi todos mis contactos ministeriales. Lo peor vino el domingo siguiente. Yo ya no podía predicar en mi propia iglesia porque estaba suspendido. Pero fui igual como miembro. La sede central había enviado a un pastor interventor para tomar el control de la congregación. Ese domingo, frente a las 800 personas que me habían visto crecer como pastor durante 18 años, el interventor leyó públicamente los cargos en mi contra. Me acusó de ladrón, mentiroso, rebelde. Pidió que nadie hablara conmigo. Algunas personas lloraron, otras me miraron con decepción. Un grupo pequeño, los del consejo de líderes que conocían la verdad, se quedaron a mi lado, pero la mayoría me dio la espalda. Esa tarde, Clemencia y yo salimos del templo caminando despacio. Nadie nos saludó. Sentí que mi corazón se partía en pedazos. Clemencia, ¿hice bien? Ella me apretó la mano. Eliseo, hiciste lo que Dios pedía. Ahora hay que confiar. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida. Sin salario pastoral, tuve que buscar trabajo urgente. Conseguí empleo como profesor de ética en un colegio público. El sueldo era la mitad de lo que ganaba antes. Tuvimos que mudarnos a un apartamento más pequeño. Vendimos el carro. Clemencia empezó a vender postres por internet para ayudar con los gastos. Pero lo más duro no fue lo económico, fue el aislamiento. Pastores que habían sido mis amigos por años dejaron de contestar mis llamadas. Hermanos de la iglesia cruzaban la calle para no saludarme. En el supermercado, en el bus, en la calle, sentía las miradas de juicio. Ese es el pastor caído. Escuché que alguien susurraba. Hubo noches en las que pensé en rendirme, en retirar la denuncia, pedir perdón públicamente, decir que todo había sido un error, solo para recuperar algo de paz. Pero cada vez que pensaba en Beatriz, la hermana que había vendido su anillo de matrimonio, cada vez que recordaba a las familias humildes endeudadas por ofrendas que nunca llegaron a donde debían, cada vez que veía las fotografías de esas cuentas en Panamá llenas de millones robados en nombre de Dios, no podía callarme. Entonces decidí dar el siguiente paso. Si la iglesia no iba a investigar, la justicia civil lo haría. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la verdad y tu estabilidad? Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si estás entendiendo por qué tomé esta decisión, dale like para que más personas conozcan esta historia. En junio de 2020, con la ayuda de Hernán y otros 2 miembros fieles de la iglesia, contraté un abogado penalista. Se llamaba Dr. Ricardo Mendoza.
Tenía experiencia en casos de fraude financiero y lavado de dinero. Le mostré todos los documentos. Revisó cada fotografía con lupa. Al terminar me dijo: «Señor Fonseca, aquí hay suficiente material para abrir una investigación penal, pero le advierto, esto va a ser largo, doloroso y costoso. Las organizaciones religiosas tienen protecciones legales fuertes en Colombia. Van a argumentar autonomía religiosa, libertad de culto. Van a decir que usted es un empleado resentido. ¿Está dispuesto a llegar hasta el final?». Miré a Clemencia. Ella asintió en silencio. «Sí, doctor. Hasta el final». El 10 de julio de 2020, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Los cargos: peculado por apropiación, lavado de activos y estafa agravada. Adjuntamos todas las fotografías de los documentos, el análisis contable de Hernán, declaraciones juradas de 5 miembros de la Iglesia que habían dado ofrendas grandes bajo promesas falsas. El caso fue asignado al fiscal 27 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico. 2 semanas después, la Fiscalía notificó oficialmente al pastor Germán Zuluaga y a 3 miembros de la Junta Directiva Nacional. Ellos respondieron rápido. Contrataron uno de los bufetes de abogados más caros de Bogotá. Presentaron una demanda reconvencional contra mí por difamación, calumnia y violación de secreto profesional. Pedían 500 millones de pesos en daños y perjuicios. Mi abogado me explicó: «Esto es una estrategia de intimidación. Quieren quebrarlo económicamente para que retire la denuncia. No se deje asustar. Vamos a defendernos». Pero el miedo era real. 500 millones era una cifra imposible para mí. Si perdía, me iban a embargar todo: mi apartamento, mis ahorros, todo. Clemencia y yo pasamos noches enteras sin dormir. Eliseo: «¿Y si perdemos?». «Entonces perderemos todo, pero al menos habremos dicho la verdad». En agosto de 2020, la Fiscalía ordenó un allanamiento sorpresa a las oficinas de la sede central en Bogotá. Fue un operativo con policía judicial. Incautaron computadores, archivos físicos, registros contables de los últimos 5 años. Las noticias nacionales cubrieron el caso. «Investigan presunto fraude millonario en iglesia evangélica», decían los titulares. Ese día mi teléfono explotó. Periodistas querían entrevistarme. Mi abogado me aconsejó no hablar con la prensa hasta que avanzara más la investigación. Pero la noticia corrió como fuego. En las redes sociales, miles de personas opinaban. Algunos me defendían: «Bravo por ese pastor valiente». Otros me atacaban: «Es un traidor que está destruyendo la iglesia». Hasta aquí has visto cómo empezó esta batalla legal. Dime en los comentarios, ¿crees que hice bien en llevar el caso a la justicia civil? ¿O debí manejarlo solo dentro de la iglesia? Tu opinión me importa. En septiembre de 2020, la Fiscalía citó a declarar al pastor Germán Zuluaga. Yo no estuve presente, pero mi abogado sí. Me contó que Germán llegó tranquilo, con sus abogados, bien vestido. Negó todos los cargos. Dijo que las cuentas en Panamá eran parte de un fondo misionero internacional legítimo, que las propiedades a nombre de familiares eran donaciones personales de miembros agradecidos, que yo era un pastor conflictivo que fue despedido por mal desempeño y ahora buscaba venganza. Sus abogados presentaron cartas de otros pastores apoyándolo. Declaraciones de miembros de iglesias grandes diciendo que era un hombre íntegro. Incluso trajeron un informe financiero auditado por una firma que, según mi abogado, tenía vínculos con la misma denominación. El proceso se volvió una guerra de papel. Cada semana había audiencias, diligencias, testimonios. Yo tuve que declarar 3 veces ante el fiscal. Me preguntaron todo: cómo conseguí los documentos, por qué los fotografié, quién me ayudó. Conté la verdad completa. No oculté nada. En octubre de 2020, un perito contable designado por la Fiscalía entregó su informe preliminar. Sus conclusiones fueron contundentes. Había inconsistencias graves en los registros financieros de la denominación. Transferencias no justificadas por más de 1.800 millones de pesos entre 2018 y 2020. Facturas de proyectos que no existían. Cuentas en el exterior no declaradas ante la DIAN, la entidad de impuestos en Colombia. Mi abogado me llamó emocionado. «Señor Fonseca, el informe del perito nos favorece. Esto es una prueba técnica sólida. La Fiscalía va a tener que profundizar la investigación». Pero la Iglesia contraatacó. En noviembre de 2020, la Junta Directiva Nacional publicó un comunicado oficial en su página web y redes sociales. Decían que yo era parte de una conspiración para destruir la obra de Dios, que había sido financiado por grupos ateos y anticristianos.
que la Fiscalía estaba persiguiendo a la Iglesia por sus valores conservadores. Miles de miembros de iglesias afiliadas firmaron peticiones pidiendo que cerraran la investigación. Hicieron marchas frente a la Fiscalía en Bogotá. Oraban en las calles por el cese de la persecución religiosa. Yo veía todo eso por televisión y sentía una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo era posible que gente sincera defendiera algo que no conocían? En diciembre de 2020, recibí la primera amenaza seria. Un sobre sin remitente llegó a mi apartamento. Adentro había una foto mía saliendo del colegio donde trabajaba, y una nota escrita a mano: retire la denuncia o su familia va a sufrir. Las manos me temblaron. Llamé inmediatamente a mi abogado. Él me dijo que fuera a la policía. Presenté la denuncia por amenazas. Me asignaron protección temporal. Durante 2 meses, un patrullero pasaba frente a mi edificio cada noche. Clemencia estaba asustada. Eliseo, esto se está poniendo peligroso. ¿Y si nos pasa algo? La abracé fuerte. Si nos rendimos ahora, todo habrá sido en vano. Ya estamos cerca. Tenemos que aguantar. En enero de 2021, el fiscal a cargo del caso me citó a su oficina. Me dijo algo que me sorprendió. Señor Fonseca, hemos recibido 3 denuncias adicionales. 3 pastores de otras regiones se animaron a hablar después de ver su caso en las noticias. Tienen testimonios similares: presión financiera, opacidad en los informes, amenazas si preguntaban. Esto ya no es solo su caso. Esto es un patrón sistemático. Sentí un alivio enorme. No estaba solo. Otros pastores también habían sufrido lo mismo, y ahora estaban hablando. En febrero de 2021, la Fiscalía amplió la investigación. Citó a declarar a los 3 pastores denunciantes. Ordenó peritajes adicionales sobre las cuentas en Panamá. Solicitó cooperación internacional para rastrear las transferencias. El caso empezó a tomar fuerza real, y la Iglesia empezó a sentir la presión. Desde ese día, ya no fuimos los mismos. Lo que no sabía en ese momento era que las pruebas más impactantes aún estaban por venir, y que la verdad iba a salir a la luz de una manera que nadie esperaba. En marzo de 2021, un año después de haber presentado mi denuncia inicial, sucedió algo que cambió todo el rumbo del caso. Una persona anónima envió un paquete a la oficina de mi abogado. Era un sobre manila grande, sin remitente, con sello postal de Bogotá. Adentro había una memoria USB y una nota escrita a mano que decía: Pastor Eliseo, yo trabajé en contabilidad de la sede central durante 8 años. Fui testigo de todo. Me despidieron cuando empecé a hacer preguntas. Aquí está la evidencia que usted necesita. No puedo dar mi nombre porque temo por mi seguridad, pero quiero que la verdad se conozca. Que Dios lo bendiga. Mi abogado llamó inmediatamente a un experto en informática forense para revisar la USB. No podíamos arriesgarnos a abrir archivos que pudieran estar infectados o ser una trampa. Después de 2 días de análisis, el experto confirmó: la USB contenía archivos legítimos. No había virus ni rastreadores. Eran documentos contables escaneados, extractos bancarios en PDF, correos electrónicos internos, grabaciones de audio de reuniones administrativas, más de 2000 archivos en total. Cuando mi abogado y yo empezamos a revisar el contenido, no podíamos creer lo que veíamos. Ahí estaba todo. Todo lo que yo había sospechado y más. Transferencias detalladas a cuentas personales de los líderes, facturas falsas de construcciones de templos que nunca se edificaron, correos donde el pastor Germán daba instrucciones explícitas: dividan los 50 millones en 3 transferencias para que no levante alertas, grabaciones de reuniones donde discutían cómo presionar a los pastores locales para que recaudaran más dinero. Uno de los archivos de audio me dejó helado. Era una reunión de la Junta Directiva de mayo de 2019. Se escuchaba claramente la voz del pastor Germán diciendo: los pastores locales son empleados nuestros. Si no producen, los removemos. Así de simple. La gente da dinero porque confía en nosotros. Nosotros somos los que decidimos cómo se usa ese dinero. No tenemos que rendir cuentas a nadie más que a Dios. Y Dios nos ha prosperado. ¿O no? Risas de fondo. Mi estómago se revolvió. Llevamos toda esa evidencia a la fiscalía. El fiscal asignado al caso, Dr. Julián Parra, revisó los archivos durante una semana con su equipo técnico. El 15 de marzo de 2021, exactamente un año después de mi denuncia inicial, el Dr. Parra me citó a su oficina. Me miró serio y dijo: Señor Fonseca, esta evidencia es sólida. Con esto podemos proceder a una imputación formal de cargos. Vamos a solicitar medidas cautelares contra los principales implicados. El 25 de marzo de 2021,
La fiscalía imputó formalmente cargos al pastor Germán Zuluaga y a 3 miembros de la Junta Directiva Nacional por los delitos de peculado por apropiación, lavado de activos y concierto para delinquir. La audiencia fue pública. Yo estuve presente. Vi cómo el pastor Germán, que siempre había sido tan seguro y arrogante, se veía pálido y nervioso. Sus abogados intentaron argumentar que todo era un malentendido administrativo. Pero el juez de control de garantías escuchó las grabaciones de audio, vio los extractos bancarios y dictó medida de aseguramiento. El pastor Germán quedó con prisión domiciliaria mientras avanzaba el proceso. Los otros 3 implicados quedaron con prohibición de salir del país. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por quedarte conmigo en esta historia. Lo mejor aún está por venir. No te vayas, porque lo que sucedió después nadie lo esperaba. Las noticias nacionales cubrieron la imputación. Líder evangélico imputado por millonario fraude, decían los titulares. Las redes sociales se dividieron. Algunos celebraban, por fin se hace justicia. Otros me atacaban, Judas traidor. Yo intentaba no leer los comentarios, pero era difícil. Las palabras dolían. Lo que más me impactó fue la reacción de mi propia congregación en Medellín. Después de la imputación, el pastor interventor que la sede central había puesto a cargo convocó una asamblea extraordinaria. Yo no fui invitado, pero varios de los líderes fieles me contaron lo que pasó. El interventor intentó minimizar la situación. Hermanos, esto es una persecución del mundo contra la iglesia. Debemos mantenernos unidos y no creer las mentiras. Pero esta vez, la congregación reaccionó diferente. Don Arnulfo, el diácono más antiguo, se puso de pie y dijo: «Con todo respeto, pastor, aquí hay pruebas judiciales. Ya no son solo acusaciones. El pastor Eliseo tenía razón. Nos mintieron». Doña Mariela también habló. «Yo di ofrendas durante años creyendo que iban a la obra de Dios. Ahora veo que fueron a cuentas personales. Esto no es persecución, esto es justicia». La asamblea se dividió. Casi la mitad de la congregación decidió separarse de la denominación central y formar una iglesia independiente. Me buscaron y me pidieron que volviera como pastor. Fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Lloré con ellos, les agradecí su confianza, pero les dije la verdad. Hermanos, yo estoy agotado. Este proceso me ha drenado física, emocional y espiritualmente. Necesito tiempo para sanar, pero los amo y estoy orgulloso de ustedes por buscar la verdad. En abril de 2021, algo inesperado sucedió. Uno de los 3 miembros de la junta directiva implicados decidió aceptar un preacuerdo con la fiscalía. Se llamaba Pastor Hernando Salazar. A cambio de reducción de pena, aceptó declarar contra el pastor Germán y entregar información adicional. Su testimonio fue devastador. Pastor Hernando contó cómo el esquema de fraude había comenzado en 2015. Cómo Germán había convencido a la Junta de abrir cuentas en Panamá para proteger los fondos de la iglesia de impuestos excesivos. Cómo poco a poco esas cuentas se fueron usando para fines personales, viajes de lujo, propiedades, carros. Cómo presionaban a los pastores locales con metas imposibles y los despedían si cuestionaban. Cómo habían silenciado a otros denunciantes antes que yo con amenazas y sobornos. El testimonio de Pastor Hernando abrió las compuertas. En mayo de 2021, 6 pastores más de diferentes ciudades presentaron denuncias adicionales, todos con historias similares. La fiscalía consolidó todos los casos en una sola investigación macro. El monto total de dinero desviado superaba los 5.000 millones de pesos. La denominación entró en crisis total. Decenas de iglesias locales se separaron. Miembros renunciaron en masa. La Junta Directiva Nacional tuvo que renunciar completa. Se formó una junta interventora con pastores externos para intentar restaurar la confianza. En junio de 2021, el pastor Germán Zuluaga hizo algo que nadie esperaba. En una audiencia judicial, pidió la palabra. Con voz quebrada, reconoció parcialmente los hechos. Cometí errores graves. Me dejé llevar por la ambición. Pido perdón a las congregaciones que confiaron en mí. Pido perdón al pastor Eliseo Fonseca, a quien traté injustamente. Yo estaba en la audiencia. Cuando escuché esas palabras, sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, alivio. No era una confesión completa, pero era un reconocimiento público. La verdad estaba saliendo a la luz. Lo que descubrimos no admite silencio. Pero esta historia no termina aquí, porque lo que vino después fue aún más doloroso. Las consecuencias personales que nadie ve. En julio de 2021, cuando parecía que lo peor había pasado,
Mi vida personal empezó a desmoronarse de maneras que nunca imaginé. El proceso judicial avanzaba. Las pruebas eran contundentes. La verdad estaba saliendo a la luz. Pero el costo que Clemencia y yo pagamos fue inmenso. Primero fue lo económico. Los honorarios del abogado se acumularon por más de un año. Aunque el doctor Mendoza fue generoso y me dio facilidades de pago, al final tuvimos que vender el apartamento donde vivíamos. Nos mudamos a un lugar más pequeño, en un barrio menos seguro. Yo seguía trabajando como profesor de ética en el colegio, pero el salario apenas alcanzaba para lo básico. Clemencia trabajaba vendiendo postres y dando clases particulares de inglés. Vivíamos al día, pero más duro que la crisis económica fue el aislamiento social. La mayoría de nuestros amigos de tantos años en el ministerio desaparecieron. Algunos porque creían las acusaciones falsas contra mí, otros porque tenían miedo de ser asociados conmigo y perder sus propios cargos en la denominación. Solo un puñado de personas fieles se quedó a nuestro lado. En agosto de 2021, Clemencia empezó a mostrar señales de depresión profunda. Dejó de sonreír, dormía mal, lloraba sin razón aparente. Una noche la encontré sentada en la cocina a las 3 de la madrugada, con los ojos vacíos. Eliseo, ya no puedo más, me dijo. Perdimos todo. No tenemos dinero, no tenemos amigos, no tenemos iglesia. ¿Valió la pena? Sus palabras me atravesaron el corazón. La abracé y lloré con ella. Clemencia, yo te metí en esto. Si quieres que pare, paro. Si quieres que retire todo, lo hago. No quiero perderte. Ella me miró con ojos cansados. No, Eliseo, no puedes parar ahora, pero necesito ayuda. No puedo sola con esto. Al día siguiente la llevé a un psicólogo. El diagnóstico fue claro: depresión reactiva severa causada por estrés crónico. Le recetaron medicamentos y terapia semanal. Cada sesión costaba dinero que casi no teníamos, pero no había opción. Yo también empecé a ir a terapia. Descubrí que estaba más quebrado emocionalmente de lo que quería admitir. En septiembre de 2021, recibí una llamada que me partió el alma. Era la hermana Beatriz Morales, aquella mujer de 65 años cuyo hijo Jairo tenía cáncer, la que había dado los 5 millones creyendo en una promesa de sanidad. Su voz temblaba. Pastor Eliseo, Jairo falleció anoche. Me quedé en silencio. No tenía palabras. Quiero que sepa que no lo culpo a usted, continuó. Usted luchó por la verdad. Pero duele tanto. Duele saber que di todo lo que tenía creyendo en algo que era mentira. Y mi hijo se fue igual. Fui al velorio de Jairo. Era un cuarto pequeño en una funeraria humilde. Había pocas personas. Abracé a doña Beatriz largo rato. No sabía qué decir. Solo lloré con ella. Esa noche en casa le dije a Clemencia: ¿qué clase de monstruos pueden usar la fe de la gente para robar así? Monstruos que se esconden detrás de Dios, respondió ella. En octubre de 2021, algo inesperado me devolvió algo de esperanza. Un grupo de 15 pastores jóvenes de diferentes ciudades me contactó. Me invitaron a un encuentro privado en Bogotá. Cuando llegué, me recibieron con abrazos y lágrimas. Pastor Eliseo, usted nos inspiró a nosotros también, me dijeron. Hemos decidido formar una red de iglesias independientes, transparentes, con rendición de cuentas pública. Queremos que usted sea parte del consejo asesor. Sentí que mi corazón se llenaba de algo que no sentía hacía meses: esperanza. Les dije que sí, no como líder principal, porque ya no tenía fuerzas para eso, pero como consejero, como voz de experiencia. Aprendí de la manera más dura que la transparencia no es opcional. Les dije: si van a liderar iglesias, hagan auditorías externas cada año, publiquen sus informes financieros, no le teman a las preguntas incómodas, y nunca, nunca usen la fe de la gente para enriquecerse. En noviembre de 2021, la fiscalía me citó nuevamente. Esta vez no era para declarar, era para informarme que el caso estaba siendo llevado a juicio oral. La fecha tentativa era marzo de 2022. Señor Fonseca, usted será testigo clave, me dijo el fiscal. Prepárese porque los abogados de la defensa van a intentar destruir su credibilidad. Van a atacarlo personalmente. ¿Está listo? Llevo 2 años preparándome para esto, respondí. Estoy listo. En diciembre de 2021, la denominación hizo un último intento de silenciarme. Sus abogados me ofrecieron un acuerdo extrajudicial. Si yo retiraba mi testimonio en el juicio penal, ellos retirarían la demanda civil de 500 millones en mi contra. Además, me ofrecían 100 millones en efectivo como compensación por daños. Mi abogado me miró serio. Señor Fonseca, esta es su decisión. Con ese dinero podría resolver todos sus problemas económicos. Nadie lo juzgaría por aceptar.
Me quedé en silencio largo rato. Pensé en el apartamento que habíamos perdido, en las deudas, en la depresión de Clemencia, en las noches sin dormir. 100 millones era una fortuna para nosotros. Pero luego pensé en Jairo, el hijo de doña Beatriz, muerto mientras su madre lloraba su anillo de matrimonio vendido por una promesa falsa. Pensé en las familias humildes endeudadas. Pensé en los pastores que habían sido amenazados antes que yo. Miré a mi abogado y dije, no acepto, voy a testificar, hasta el final. Clemencia, que estaba conmigo en esa reunión, me apretó la mano. Estoy orgullosa de ti, susurró. En enero de 2022, sucedió algo hermoso que no esperaba. La iglesia independiente que se había formado con los miembros fieles de mi antigua congregación organizó una colecta especial para ayudarnos económicamente. No me pidieron permiso, simplemente lo hicieron. Un domingo por la mañana, don Arnulfo y doña Mariela llegaron a mi apartamento. Traían un sobre. Pastor Eliseo, esto es de parte de sus ovejas que nunca lo abandonaron, me dijeron. Abrí el sobre. Había 20 millones en efectivo. Lloré como un niño. Con ese dinero pudimos pagar parte de las deudas y renovar el tratamiento psicológico de Clemencia. Pero más que el dinero, lo que me sanó fue saber que no estaba solo, que había gente que valoraba la verdad tanto como yo. En febrero de 2022, un mes antes del juicio, recibí una llamada inesperada. Era el pastor Germán Zuluaga. Me quedé congelado cuando escuché su voz. Eliseo, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Dudé. Consulté con mi abogado. Puede ser una trampa, me advirtió. Si se ven, que sea en un lugar público y grabe la conversación. Acepté verlo en una cafetería en el centro de Bogotá. Llegué con mi celular grabando en el bolsillo. Germán llegó solo, sin sus abogados. Se veía demacrado, envejecido, sin la arrogancia de antes. Nos sentamos frente a frente. Eliseo, vine a pedirte perdón, dijo sin rodeos. Hice cosas terribles. Te traté injustamente. Arruiné vidas. No espero que me perdones. Solo quería decírtelo a la cara antes del juicio. Lo miré en silencio. Parte de mí quería gritar, insultarlo, hacerle sentir todo el dolor que me causó. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era pastor, sentía compasión. Germán, el perdón de Dios lo tienes que buscar con Él, le dije. Mi perdón personal te lo puedo dar, pero eso no quita las consecuencias. Voy a testificar en el juicio. Voy a decir toda la verdad. Él asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé, y es lo que debo enfrentar. Nos despedimos sin abrazarnos. Salí de esa cafetería con un peso menos en el pecho. No era cierre completo, pero era algo. Entre el templo y la casa, yo era otro. Lo que sucedió en el juicio fue algo que marcó mi vida para siempre, y la sentencia cambió muchas cosas en Colombia. El 15 de marzo de 2022, exactamente 2 años después de mi denuncia inicial, comenzó el juicio oral contra el pastor Germán Zuluaga y los 3 miembros de la junta directiva. El juicio se realizó en un juzgado penal de Bogotá. La sala estaba llena. Periodistas, miembros de iglesias, activistas de transparencia, curiosos. Yo llegué acompañado de Clemencia, mi abogado, y algunos de los líderes fieles de mi antigua congregación. Me sentía nervioso pero firme. La fiscalía presentó su caso durante 2 semanas. Mostraron todas las pruebas, las fotografías que yo había tomado, los archivos de la memoria USB anónima, los extractos bancarios, las grabaciones de audio, el testimonio del pastor Hernando Salazar que había aceptado el preacuerdo. Cada prueba era un golpe demoledor contra la defensa. Los abogados del pastor Germán intentaron argumentar que todo era una interpretación maliciosa de transacciones legítimas, pero las pruebas eran demasiado claras. El 28 de marzo de 2022 me tocó a mí testificar. Subí al estrado con las manos sudando. El fiscal me hizo las preguntas preparadas. ¿Cómo descubrí las irregularidades? ¿Por qué decidí denunciar? ¿Qué consecuencias sufrí? Conté todo con voz firme. No oculté nada. Hablé de doña Beatriz y su hijo fallecido. Hablé de las familias endeudadas. Hablé de los pastores amenazados. Luego vino el turno de la defensa. El abogado del pastor Germán me interrogó durante casi 3 horas. Intentó destruir mi credibilidad. ¿No es cierto que usted fue despedido por mal desempeño antes de hacer estas acusaciones? No, fui suspendido después de denunciar, respondí con calma. ¿No es cierto que usted robó documentos confidenciales violando la ley? Yo fotografié pruebas de un delito. La justicia determinará si eso fue legal o no, pero las pruebas son reales. El abogado intentó hacerme ver como un resentido, como alguien que buscaba venganza. Pero yo mantuve la compostura. No busco venganza,
le dije mirándolo a los ojos. Busco justicia para las familias que fueron estafadas en nombre de Dios. Después de mi testimonio, testificaron los otros pastores denunciantes, 6 en total. Cada uno contó historias similares de presión, opacidad y amenazas. También testificaron víctimas, miembros de iglesias que habían dado grandes ofrendas bajo promesas falsas. Doña Beatriz fue una de ellas. Su testimonio fue desgarrador. Habló de su hijo fallecido, de su anillo vendido, de su fe traicionada. La sala quedó en silencio. Varios periodistas lloraban. En abril de 2022, los acusados tuvieron su turno para testificar. El pastor Germán subió al estrado con un semblante serio. Su estrategia sorprendió a todos. Reconoció parcialmente los hechos. Sí, tomé decisiones administrativas cuestionables. Sí, usé fondos de manera inadecuada, pero nunca fue mi intención robar. Me dejé llevar por la presión de hacer crecer la organización. Cometí errores. Pido perdón. No fue una confesión completa. Seguía minimizando su responsabilidad, pero era más de lo que habíamos esperado. Los otros 3 acusados negaron todo, argumentando que ellos solo seguían las instrucciones de Germán sin saber que era ilegal. El juicio duró 6 semanas en total. Cada día era agotador, pero yo me sentía en paz. La verdad estaba siendo escuchada en un tribunal público. Ya no éramos solo yo contra una organización poderosa. Era la justicia del Estado evaluando los hechos. El 3 de mayo de 2022, el juez leyó el veredicto. Declaró culpable al pastor Germán Zuluaga de los delitos de peculado por apropiación agravado y lavado de activos. Los otros 3 miembros de la Junta fueron declarados cómplices. La sentencia: el pastor Germán fue condenado a 12 años de prisión y multa de 3.000 millones de pesos. Los otros 3 recibieron entre 6 y 8 años cada uno. Además, el juez ordenó el embargo de todas las propiedades adquiridas con dinero ilícito y la restitución de fondos a las víctimas identificadas. Cuando escuché la sentencia, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Clemencia me abrazó llorando. Don Arnulfo y doña Mariela gritaban «¡Justicia!» desde la galería. Los periodistas corrieron a cubrir la noticia. Los abogados de la defensa anunciaron que apelarían, pero el veredicto estaba dado. Afuera del juzgado, decenas de periodistas me rodearon. Esta vez sí hablé. Hoy se hizo justicia no solo para mí, sino para miles de familias que confiaron su fe y su dinero a una organización corrupta. Espero que esta sentencia envíe un mensaje claro. Ninguna institución, ni siquiera las religiosas, está por encima de la ley, y ningún líder puede usar el nombre de Dios para robar. Esa noche, Clemencia y yo regresamos a nuestro pequeño apartamento en Medellín. Pedimos comida a domicilio, algo que no hacíamos hacía meses por falta de dinero. Cenamos en silencio, tomados de la mano. ¿Valió la pena?, le pregunté. Ella me miró con ojos cansados pero serenos. Sí, Eliseo, valió la pena. En los meses siguientes, la sentencia tuvo repercusiones grandes en Colombia. Varias denominaciones evangélicas implementaron auditorías externas obligatorias. Se crearon organizaciones de supervisión civil para iglesias. Algunos congresistas propusieron leyes para regular la transparencia financiera de organizaciones religiosas. El caso se volvió un referente de que la fe no puede ser escudo para el crimen. En junio de 2022, la Fiscalía me citó para entregarme formalmente una resolución. El Estado reconocía que yo había actuado como denunciante de buena fe. Retiraban cualquier investigación por robo de documentos, porque las pruebas obtenidas habían servido para destapar un delito mayor. Además, me reconocían como víctima del proceso y me asignaban una compensación económica de 50 millones de pesos. Con ese dinero, Clemencia y yo pudimos comprar un apartamento pequeño nuevamente. No era lujoso, pero era nuestro. También usamos parte para crear un fondo de ayuda a otras víctimas de abuso religioso que quisieran denunciar pero no tenían recursos para abogados. En agosto de 2022, la red de pastores jóvenes que me habían invitado a ser consejero organizó un congreso sobre liderazgo transparente y rendición de cuentas. Me invitaron a dar la conferencia principal. Más de 500 pastores de toda Colombia asistieron. Fue la primera vez en 2 años que volví a hablar desde un púlpito. Mi mensaje fue simple. Hermanos, el poder corrompe cuando no hay rendición de cuentas. Ninguno de nosotros está exento. Si quieren servir a Dios de verdad, rodéense de personas que puedan cuestionarlos. Publiquen sus finanzas, vivan con transparencia. Y nunca, nunca crean que están por encima de la ley por ser líderes religiosos. La verdad siempre sale a la luz, y cuando sale, es mejor haber estado del lado correcto. La ovación que recibí me hizo llorar. No era aplauso para mí,
Era un reconocimiento colectivo de que las cosas podían cambiar. Desde ese día, ya no fuimos los mismos. Pero esta historia tiene un último capítulo, el más personal, porque después de todo lo vivido, tuve que responder una pregunta. ¿Todavía creo en Dios? En septiembre de 2022, casi 3 años después de que todo esto comenzara, me encontré sentado en la misma banca frente al templo donde había llorado aquella madrugada de marzo de 2020. Pero esta vez no estaba solo. Clemencia estaba a mi lado, y no estábamos llorando. Estábamos en paz. ¿Todavía crees?, me preguntó ella de repente. Sabía a qué se refería. Después de todo lo que habíamos visto, toda la corrupción, toda la hipocresía, todo el dolor causado en nombre de Dios, ¿todavía creía en ese Dios? La respuesta me sorprendió a mí mismo. Sí, Clemencia. Todavía creo, pero creo diferente. Ya no creo en instituciones infalibles, ya no creo en líderes intocables. Creo en un Dios que ama la verdad más que las apariencias, y creo que cuando defendemos esa verdad, aunque nos cueste todo, Él está ahí. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Yo también, susurró. En los meses siguientes, mi vida tomó un rumbo que nunca había imaginado. Varios medios de comunicación me invitaron a contar mi historia en programas de televisión y radio. Escribí un libro titulado Cuando la fe se encuentra con la verdad. El libro se volvió un éxito inesperado en Colombia y otros países latinoamericanos. No escribí para ganar dinero. Escribí para que otras personas que estaban pasando por situaciones similares supieran que no estaban solas. Recibí cientos de mensajes de personas agradecidas, pastores que se animaron a denunciar abusos en sus denominaciones, miembros de iglesias que exigieron transparencia financiera, víctimas de estafas religiosas que encontraron la valentía para hablar. Cada mensaje era una confirmación de que el dolor había valido la pena. En diciembre de 2022, la iglesia independiente que se había formado con los miembros fieles de mi antigua congregación me pidió formalmente que volviera a ser su pastor. Esta vez, después de meses de reflexión y sanidad personal, acepté, pero con condiciones claras. Sería una iglesia con auditorías externas anuales, con publicación trimestral de informes financieros, con un consejo de rendición de cuentas formado por miembros no empleados de la iglesia. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien, les dije. Todos estuvieron de acuerdo. El primer domingo de enero de 2023, volví a predicar. El templo, ya separado de la denominación, tenía apenas 200 personas, pero eran 200 personas que habían elegido la verdad sobre la comodidad. Mi mensaje fue sobre el profeta Daniel, que prefirió el foso de los leones antes que traicionar sus convicciones. Hermanos, les dije con voz firme, el camino de la integridad no es fácil, pero es el único camino que vale la pena. Construyamos juntos una comunidad de fe basada en la verdad, no en el poder, en el servicio, no en el lucro, en el amor, no en el control. Los aplausos fueron largos, pero lo que más me emocionó no fue el aplauso, fue ver a doña Beatriz, sentada en la tercera fila, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa de paz. Después del culto se acercó a abrazarme. Pastor Eliseo, mi hijo Jairo ya no está aquí, pero gracias a usted, sé que su muerte no fue en vano. Usted luchó para que esto no le pase a otros. Gracias. Esas palabras valieron cada lágrima, cada noche sin dormir, cada amenaza. En febrero de 2023, recibí una llamada inesperada del fiscal general de la Nación. Me invitaron a participar en un foro nacional sobre transparencia en organizaciones religiosas. El evento se realizó en el Congreso de la República en Bogotá. Asistieron congresistas, líderes religiosos de todas las denominaciones, representantes de la sociedad civil. Me pidieron que compartiera mi testimonio como caso de estudio. Frente a más de 300 personas, conté mi historia completa. Hablé de cómo el silencio y la falta de rendición de cuentas crean ambiente para el abuso. Hablé de la necesidad de leyes claras que regulen la transparencia financiera de todas las organizaciones religiosas sin violar la libertad de culto. Propuse un sistema voluntario de certificación de transparencia que las iglesias pudieran adoptar para generar confianza pública. Al terminar mi intervención, algo histórico sucedió. Un obispo católico, un rabino judío y 2 pastores evangélicos de denominaciones grandes se pusieron de pie y aplaudieron. Necesitamos más líderes como usted, dijo el obispo públicamente. La transparencia no es enemiga de la fe, es su mejor aliada. En los meses siguientes, varias denominaciones implementaron reformas inspiradas en el caso. Se creó una asociación civil independiente llamada Iglesias Transparentes,
que ofrecía auditorías gratuitas y certificación a organizaciones religiosas que quisieran demostrar su integridad financiera. Más de 80 iglesias de diferentes corrientes se inscribieron el primer año. En abril de 2023 sucedió algo que nunca olvidaré. El pastor Germán Zuluaga, cumpliendo su condena en prisión, me envió una carta manuscrita. La recibí con manos temblorosas. La carta decía: Eliseo, llevo un año en esta cárcel. He tenido mucho tiempo para pensar. Hice cosas imperdonables. Usé el nombre de Dios para mi propio beneficio. Destruí vidas. No tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que has sido más fiel a los valores del Evangelio que yo jamás fui. Tú defendiste la verdad cuando yo la traicioné. Ojalá algún día pueda restaurar aunque sea un poco del daño que hice. Que Dios te bendiga, Germán. Leí esa carta varias veces. Lloré. No era cierre perfecto. El daño que él causó no desaparecería con una carta, pero era un reconocimiento sincero, y eso importaba. En junio de 2023, Clemencia y yo cumplimos 28 años de matrimonio. Celebramos solos, en una cena sencilla en casa. Ella me miró con esos ojos que me enamoraron en el seminario tantos años atrás. Eliseo, si pudiera volver atrás, ¿harías todo diferente? Pensé largo rato. No sé si haría todo diferente, respondí honestamente, pero sé que haría lo mismo, defender la verdad. Porque si no defendemos la verdad, ¿qué nos queda? Ella sonrió. Por eso te amo. En agosto de 2023, la congregación que pastoreaba creció a 350 miembros. No era una mega iglesia, pero era una comunidad sana, transparente, donde las personas podían preguntar sin miedo. Cada trimestre publicábamos nuestros informes financieros completos en la página web de la iglesia. Cualquier miembro podía ver en qué se gastaba cada peso. Nunca más íbamos a esconder información. Un domingo de septiembre, un joven de 25 años llamado Andrés se me acercó después del culto. Pastor Eliseo, yo dejé la iglesia hace 3 años porque vi mucha hipocresía, pero cuando leí su historia en las noticias, decidí darle una oportunidad a la fe otra vez. Usted me mostró que se puede ser cristiano y honesto al mismo tiempo. Sus palabras me recordaron por qué todo había valido la pena. En octubre de 2023 cumplí 53 años. Ya no era el pastor joven y lleno de energía de antes. Las canas habían invadido mi cabello. Las arrugas marcaban mi rostro. Pero en mis ojos había algo que no había antes. Paz. La paz de quien durmió en la tormenta sabiendo que hizo lo correcto. Un sábado por la tarde, Clemencia y yo fuimos a caminar por el mismo barrio donde habíamos empezado el ministerio 25 años atrás. Pasamos frente al garaje donde había sido nuestro primer templo. Ahora era una tienda de ropa, pero los recuerdos estaban intactos. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Clemencia. Solo de no haber hablado antes, respondí. De haber guardado silencio los primeros meses cuando empecé a ver las señales. El silencio siempre protege al abusador, nunca a la víctima. En noviembre de 2023, el libro que había escrito, Cuando la fe se encuentra con la verdad, fue traducido al inglés y al portugués. Empecé a recibir mensajes de personas en Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, todos con historias similares de abuso religioso, corrupción, manipulación. Muchos me decían, su historia me dio la valentía para hablar. Cada mensaje era una confirmación de que el dolor había producido fruto. En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo histórico. Confirmó la sentencia contra el pastor Germán Zuluaga y estableció un precedente. Las organizaciones religiosas no están exentas de rendir cuentas ante la justicia cuando cometen delitos financieros. El fallo decía textualmente: la libertad religiosa no ampara el fraude. La fe no es escudo para el crimen. Este fallo cambió la jurisprudencia en Colombia para siempre. Hoy, mientras escribo estas líneas en enero de 2024, han pasado casi 4 años desde que abrí aquella carpeta azul a las 2 de la madrugada. 4 años de batallas legales, amenazas, pérdidas, lágrimas, pero también 4 años de crecimiento, restauración, propósito renovado. ¿Todavía creo en Dios? Sí, más que nunca. Pero creo en un Dios que valora más la verdad que la reputación. En un Dios que está con los que sufren, no con los que abusan del poder. En un Dios que nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, aunque esa luz nos cueste todo. Si alguien me pregunta si valió la pena, respondo sin dudar, sí, porque hoy puedo mirarme al espejo y saber que fui fiel a mis convicciones, porque familias como la de doña Beatriz saben que alguien luchó por ellas, porque otros pastores se animaron a hablar, porque el sistema cambió un poco, y porque Clemencia y yo seguimos juntos.
más fuertes que antes. La verdad siempre sale a la luz. A veces tarda, a veces duele, pero siempre sale. Y cuando sales, es mejor haber estado del lado correcto. Desde ese día, ya no fuimos los mismos. Hemos llegado al final de esta historia. Una historia real de fe, traición, justicia y restauración. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu tiempo y tu compañía. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Qué opinas de todo lo que escuchaste? ¿Crees que tomé la decisión correcta al denunciar públicamente? ¿Conoces casos similares de abuso de poder en iglesias o instituciones religiosas? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la verdad y tu estabilidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocer tu perspectiva y tu experiencia. Esta es una comunidad donde todos podemos aprender unos de otros. Si esta historia te impactó, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos testimonios reales de personas que enfrentaron situaciones difíciles y decidieron hablar. Historias de fe, valentía y verdad que no escucharás en ningún otro lugar. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún testimonio. Tu suscripción nos ayuda a seguir contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y te dé la valentía de defender siempre la verdad, sin importar el costo